Muy buenas noches, mi nombre es Helber Conde, estamos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el académico Joel Sarman, seguimos por esta aventura por la historia. Estamos hacia el siglo IV y hoy seguiremos en ese caminar. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado todo, hermano Joel? ¿Cómo le ha parecido este último recorrido que veníamos haciendo? ¿Interesante? Sí, claro, me interesa mucho. Estoy estudiando bastante sobre estas cosas. Hermano Joel, entonces seguimos avanzando. Muy bien. 6 años después de la muerte de Orígenes, nació este hombre Eusebio en Palestina. En el año 260, no sabemos exactamente dónde nació. Algunos creen que nació en Cesarea, otros creen que se fue a Cesarea a estudiar. Y fue educado en esa ciudad donde vivió y trabajó Orígenes por 20 años, los últimos 20 años de su vida en Cesarea, en Palestina, donde también fue obispo Eusebio, nuestro personaje de hoy. Entonces él fue un pastor, y hablaremos algo de eso. Él fue un escritor, y de eso hablaremos más, porque fue un importante historiador. Fue un admirador de dos personas. Fue un gran admirador de Orígenes, y fue un gran admirador del emperador Constantino. Lo que no fue Eusebio de Cesarea es un gran pensador. Y porque no fue un gran pensador, le tocó ser un historiador en vez. Hablemos un poquito del lugar en donde él estuvo, Cesarea. Cesarea fue hecha una capital del helenismo, de la cultura greco-romana, la cultura griega en el Imperio Romano, por Herodes el Grande. Herodes, el quien mató a los bebés de Belén en los tiempos de Cristo. Herodes, al quien visitaron los Reyes Magos. Él construyó esa ciudad, fue hecha una capital, y él le dio a la ciudad el nombre de Augusto César, Cesarea. Esta ciudad fue hecha la capital de la provincia de Judea, cuando Judea se volvió provincia romana en el año 6. En los tiempos de Cristo, después del nacer de Cristo, el año 6. Entonces se hace capital de la provincia. Y con la destrucción de Jerusalén en el 70 y en el 135, cuando sacaron a todos los judíos de Jerusalén, hicieron de Jerusalén una ciudad pagana, Cesarea se volvió la mayor ciudad de la región, o sea, dejó a Jerusalén atrás. Es decir, llegando a los años 270 en adelante, cuando está ahí Eusebio, nuestro personaje en Cesarea, es una de las mayores ciudades de los alrededores del Mediterráneo. Entonces es un lugar importante. En esos tiempos contaba con 100,000 habitantes, que para una ciudad antigua es mucho, es bastante, es grande. Y habían ahí mezclados judíos, samaritanos, paganos y cristianos. Cesarea está como al norte de Palestina, ¿verdad? Entonces ahí están llegando todas esas gentes que están ahí, los samaritanos y los judíos y todos. Era una base militar importante, porque de ahí se desplazaban las tropas romanas hacia los persas, que eran sus grandes enemigos en estos tiempos. Recordemos que el único emperador romano que fue capturado por un enemigo, el primero a ser capturado por un enemigo, fue capturado por los persas en los años 250 y pico. Aquí estamos. Este es un lugar de importancia militar. Como hemos dicho, en Cesarea se radicó en sus últimos 20 años el famoso Orígenes, donde estuvo predicando, estudiando, enseñando, escribiendo, con dos resultados. Sus obras abundaban obviamente en Cesarea porque de ahí salían. Y recordemos que en esos tiempos pues se tenían que copiar los libros a mano. Entonces había una biblioteca en Cesarea de las obras de Orígenes y se copiaban y se promovían de ahí. Un hombre que se llamó Panfilo puso una escuela
apoyando la enseñanza que había dado y la reputación de Orígenes en Cesarea. Y Eusebio acudió a Pánfilo y estudió bajo él. Entonces aprendió de la persona que como que se encargó después de que se murió Orígenes de llevar adelante esa labor. ¿Qué clase de hombre entonces fue este Eusebio? Nadie cree que fue un gran pensador, entonces nadie lo estudia por sus ideas. No lo estudiamos como estudiamos a Atanasio, que fue un pensador. No lo estudiamos como San Agustín, que fue un pensador. Eusebio no fue un gran pensador, pero lo que sí sabía hacer era conseguir información y sabía presentar esa formación. Y en eso consiste el valor de sus escritos. Él ha conseguido muchas cosas que los libros de lo que sacó sus cosas ya no existen, pero tenemos pedazos, citas, fragmentos de esos libros en los escritos de Eusebio. Entonces, por eso lo premiamos. Él preservó crónicas, él amontonó recursos, hay literatura que él preserva en citas a las que no tenemos acceso de otro modo, cartas enteras que él copia y mete en su crónica, porque así son sus libros. Escribió historia. La historia eclesiástica es uno de sus libros más conocidos. Él también escribió apologética, escribió obras de comentario bíblico y escribió doctrina. Hablemos de qué clase de historiador fue Eusebio. Los antiguos historiadores no escribían bajo el mismo concepto que tenemos ahora, de citar con precisión, de deliberar sobre sus fuentes, a ver si este es fiable, este no es fiable. Eso es lo que tenemos que hacer con Eusebio. Debemos darnos cuenta que pues no siempre es fiable y deliberar cuándo es fiable, cuándo se puede apoyar uno en una de las cosas que dice, qué veracidad hay detrás de lo que nos cuenta. Él también pues no hace eso, no considera puntos de vista opuestos y no hace muchas cosas que hoy haríamos, porque no existía para ellos lo que hoy llamamos la conciencia histórica. No tenían realmente ese concepto que se desarrolla en los tiempos después de la Reforma y es un concepto que Europa le ha dado a nuestros tiempos. Sí. Cuando hablamos de conciencia histórica, nos estamos refiriendo al deseo de buscar, digamos, más precisión en el hecho histórico. En algo, pero es tomar en cuenta que, por ejemplo, en ciertos tiempos la gente pues no tenían algo que hoy poseemos. Por ejemplo, el pensamiento abstracto que hacen los griegos no lo poseen los pensadores del Antiguo Testamento. Si miras, por ejemplo, el libro de Job, te das cuenta que ellos no están razonando como lo harían los griegos o como lo haríamos hoy. Ellos razonan por analogías. Cuando quieren comprobar algo dicen, mira cómo es el avestruz, mira cómo se conduce ese ave. Sí, relatan lo que conocen de esto y luego hacen una analogía y dicen, es que así son las cosas. Nosotros solemos ser más abstractos y eso es una legacía que recibimos de los griegos que desarrollaron esa forma de pensar más abstracta, que luego entra a la cultura del occidente y nosotros la usamos hoy. Eso es lo que hace la conciencia histórica, nos hace conscientes de que pues estamos hablando de gente que no hace eso, estamos hablando de gente que sí sabe esto, etcétera. Como el estudio del Antiguo Testamento y mirar cuando suceden guerras y se pronuncian diferentes cosas, pues a veces hay gente que tiende a leerla como si fuera el siglo XXI y no hay conciencia de que es a un pueblo de Israel específico, en una época específica con características específicas. Eusebio, en lo que hace, también preserva cierta originalidad con sus largas citas. Es que ellos no citaban pedazos cortitos, ellos citaban largas porciones y cita enteros documentos originales. Ellos hacían eso porque obviamente si él tenía un acceso a una fuente, pues el acceso no era algo que te
tendrían todos sus lectores. Entonces ellos lo que hacían es tratar de meterle a un libro todo lo necesario para que los lectores no tuvieran que andar consultando, porque consultar una de sus fuentes les costaba atravesar medio mundo, irse a donde estaban las cartas originales y eso. Entonces él incorpora cartas enteras, introduce secciones de obras perdidas y así nos da muchos recursos que de otro modo no tendríamos. Y por eso es un valioso historiador, no tanto por sus opiniones históricas, sino por sus citas de documentos. Citó a todo mundo. Cita al que le sirva a él citar, cita a Josefo, cita al filósofo Nomenio de Apamea, del cual casi no conocemos mucho, cita una crónica de mártires de Galia, cita a Ireneo, de todo mundo. Entonces él tenía acceso a recursos en Cesarea y los incorporó en sus escritos que se preservaron. Sus historias suelen ser apologías, ¿sí? Es decir, él busca defender el cristianismo con una narrativa. Yo no busco, obviamente yo soy un cristiano, obviamente yo creo que el cristianismo es correcto, pero lo que no busco hacer es defender a las personas, busco que las entendamos con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con todo lo que hay. Pero él lo que trataba de hacer es más apologético en sus historias, o sea, el cristianismo es lo mejor, ahí vamos avanzando, si es un cristiano, es uno de los buenos. Para él es importante mostrar, por ejemplo, la antigüedad del judaísmo, porque esto comprueba, y con esto lo hace para comprobar que la doctrina cristiana concuerda con esa antigüedad. Él saca lo mejor del pensamiento filosófico y demuestra que la doctrina cristiana concuerda con lo mejor del pensamiento del mundo. Y le es importante a él explicar su religión en términos de que esta es la mejor que hay. Claro, nosotros creemos eso, nosotros creemos más de eso, creemos que el cristianismo es la única verdadera religión. Pero él tenía para eso hacía su historia, como para demostrar es que el cristianismo es lo mejor que hay. Es decir, su interés no se hallaba en entender la antigüedad. Su interés era hacer uso de la antigüedad. Y esto es lo que, pues, se suele hacer cuando uno no es formado para hacer la historia, que obviamente él no lo fue. En cuanto a la doctrina, Eusebio es interesante por su confusión doctrinal. Eusebio llegó al concilio de Nicea como uno que apoyaba a Arrio. La región de Palestina es donde Arrio consiguió mucho apoyo. Eusebio escribió al pastor Alejandro de Alejandría, que se peleó con Arrio, y él le escribió acerca de Arrio, tratando de mejorar las cosas. Eusebio llegó al concilio de Nicea, pero no fue condenado con los demás que apoyaban a Arrio. ¿Por qué? Porque él firmó el documento condenando a Arrio. Sí, es como decir, se cambió de parecer porque vio cómo iba a salir el concilio. Por resultado de esto, él tuvo que escribir a su iglesia y explicarles lo que había hecho, ¿sí? Porque como que se fue al concilio de Nicea diciendo una cosa y luego iba a regresar diciendo otra cosa. Él tuvo que escribir una carta explicando a su iglesia qué es lo que sucedió en su pensamiento. Y tenemos esta carta. Aunque no la ubiqué en español, sí existe y he visto traducciones en inglés. ¿Qué dijo Eusebio en esta carta a su iglesia explicándoles por qué pudo firmar un documento condenando a su amigo Arrio? Explicó que decir que el Padre y el Hijo sean de una esencia, que es lo que dice Nicea, el credo de Nicea, que sean de la misma esencia el Padre y el Hijo, quería decir para él que el Hijo viene del Padre y que no es una parte del Padre, ¿sí? Nada más. Entonces él lo entendió en una forma un poquito distinta a lo que nosotros lo entendemos. Él dijo, el Padre y el Hijo son de la misma esencia
porque el Hijo no es un pedacito que se le ha zafado al Padre, un pedacito de deidad que se ha zafado y que es menor y que viene a nosotros. No, él dice, bueno, yo no creo eso, entonces estoy de acuerdo de que digan que son de la misma esencia. Pues eso no es lo que estamos tratando de decir cuando decimos que el Padre y el Hijo son de la misma esencia, que no son un pedazo el uno del otro. Pero así lo tomó Eusebio para poder firmar el documento. Él explicó que el uso del término esencia, que para algunos en ese tiempo la palabra denotaba materialidad, o sea, cuando decían que son de la misma esencia, algunos pensaban, están diciendo que son de la misma materia, el Padre y el Hijo. Él dijo a su iglesia, no, eso no es lo que están diciendo y por eso se puede usar el término esencia, ¿sí? Están diciendo que no son parte de la creación. Cuando dicen que el Padre y el Hijo son de la misma esencia, dicen que no son creados. Entonces él dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, que sean de la misma esencia, que no tienen un origen como de las cosas de este mundo. Arrio sí creía que el Hijo tuvo un origen y que hubo cuando no existía el Hijo. Entonces Nicea prohibió esa expresión y Eusebio explica a su congregación que prohibir decir que hubo cuando no existía el Hijo, lo hacen para confesar que el Hijo fue Dios antes de su encarnación. Sí. Nicea estaba diciendo, no hay que decir que hubo un tiempo cuando no existía el Hijo, porque eso lo dijo Arrio. Eusebio lo cambió para decir, pues el Hijo fue Dios antes de su encarnación y quizás todavía tuvo un origen. Sí, Eusebio lo llevó en otra dirección y bajo ese entendimiento chueco, como dije, el hombre no era un gran pensador, pero así logró mantener lo que él entendía, firmar el credo de Nicea y no ser desterrado como le pasó a Arrio y otros de los que le apoyaban. Entonces, Eusebio fue un hombre de posiciones moderadas. No quería peleas, no quería desacuerdos, buscaba que todos se llevaran y buscaba entender las cosas sin controversia. Si alguien le presentaba un documento que buscaba aclarar la controversia, él lo tomaba en una forma que oscureciera la controversia. Así fue Eusebio. ¿Por qué? Pues hay quienes lo hacen por pura pereza. Su actitud a veces es, ¿para qué nos complicamos? Pero Eusebio no era perezoso, era un trabajador. Hay quienes no entienden, ¿sí? Entran a las controversias, dicen, pues yo no sé esto ni de qué se trata. Y por eso no tienen ganas de entrar en una u otra controversia. Eusebio pudo ser así, pero la verdad, aunque no era un gran pensador, él sí podía entender cosas complejas. Y el hecho de que pudo explicar la confesión línea por línea, que es lo que hace en la carta, alega que tiene las facultades para comprender la teología compleja de su tiempo. Entonces no es eso tampoco. ¿Hay una pregunta? Sí, señor. El hermano Edwin pregunta lo siguiente. ¿Es posible que Eusebio modificara un poco la doctrina de algún autor anterior por sus convicciones doctrinales, interpretándolo a su forma para defender sus posturas? Es completamente posible. Es por eso que hay que tomar con cuidado lo que dice Eusebio. Bueno, se tiene que hacer con todos los historiadores de la antigüedad, pero entendemos que Eusebio es capaz de hacer una cosa así. Entonces, estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué tomó una posición moderada? ¿Qué clase de hombre era Eusebio? Y dijimos, pues no es por pura pereza. Puede ser que no entienden, pero no es probable. También hay quienes son así de pura bondad, buscan el bien y a veces la falta que tienen es que no quieren discernir un mal en otras personas. Pero Eusebio también escribió obras polémicas en contra de, por ejemplo, el amigo de Atanasio, Marcelo de Ancira.
él escribió un libro teológico en contra de él. Entonces no era la pura bondad de Eusebio, no era una de esas personas que siempre busca llevarse y nunca discernir un mal. El porqué, yo creo, se halla en su admiración extraordinaria del emperador Constantino. Recordemos que el Concilio de Nicea es una cosa que nunca se había dado antes. Se reúnen las iglesias porque el emperador los convoca y se pueden reunir porque el emperador paga para que viajen, para alojarlos y todo eso, ¿sí? Y cuando él llegó, pues él le pareció lo mejor del mundo. O sea, le fascinó que el emperador Constantino, que el emperador romano, que antes los estaba persiguiendo a los cristianos, que los perseguía cuando él estaba en Cesarea, que el emperador venga y diga: vamos a arreglar este asunto en la iglesia, yo quiero que ustedes sean legales, yo quiero que ustedes estén unidos. Y yo creo que por eso pudo cambiar de parecer, pudo hallar en su mente razones para hacer lo conveniente Eusebio. Él quería lograr lo que el emperador buscaba, y esto le llevó a abandonar a Arrio y acomodarse al documento ambiguo del Concilio de Nicea. Entonces la pregunta que sigue es: ¿qué pensaba Eusebio del emperador Constantino? Eusebio pensaba que el emperador Constantino era lo máximo. Escribió en la muerte de Constantino un elogio. Escribió una biografía de Constantino que es un elogio de Constantino. El emperador pagano, para los paganos tenía algo divino, recordemos, por eso tenían el culto al emperador. Había algo de deidad en el pensamiento de los que le adoraban. Y quizás eso no lo creía la mayoría, quizás sí lo creían. Lo que sí sé es que en este sentido de que el emperador había de ser uno dotado especialmente de Dios para guiar al pueblo, esto es lo que sentía Eusebio de Constantino, que era como un don de Dios, que era alguien dotado especialmente de Dios para guiar a su pueblo, porque había aprobado el cristianismo, había triunfado bajo el signo de la cruz y todo eso. Sí. Una pregunta, Marta nos hace la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la admiración que se tenía por el emperador Constantino, se puede pensar que el emperador Constantino, junto con Eusebio, desviaron de alguna manera los principios de la doctrina cristiana. Ellos tenían algún tipo de amistad que de alguna manera desviaron los fundamentos doctrinales. ¿Es algo así? No sé si desviaron los fundamentos doctrinales. La pregunta es demasiado muy aguda, ¿sí? Muy a ese punto, y no creo que por eso es debido hacer ese tipo de pregunta. No vamos a recibir una buena respuesta si hacemos esa pregunta. O sea, algo pasó. Para John Owen era una calamidad, en cierta forma, que se diera tolerancia en el imperio a las iglesias. Se volvieron impuras. Para John Owen las iglesias eran más puras antes de Nicea, menos puras después de Nicea, porque entraron a todo el ámbito de la política del imperio, del poder del imperio, de usar el brazo secular para perseguir a los que no estaban de acuerdo con ellos. Entonces se distorsionaron muchas cosas, incluyendo la doctrina, pero eso no quiere decir que la doctrina cristiana después pues fue pura doctrina mala. No, fue avanzando, fue progresando en su formulación en forma más y más exacta. Entonces no es tanto un tema de distorsionar la doctrina como pues cambiar el ámbito en el que están funcionando los cristianos. Se tiene la concepción de que la unión con Constantino es lo que genera, digamos, un desvío
del pensamiento cristiano y empieza a formarse la Iglesia Católica, y al formarse la Iglesia Católica se deja a un lado los principios, digamos, puros de la ortodoxia cristiana. Ese es como el imaginario que existe, y por eso es que entonces se piensa, bueno, Constantino de pronto con Eusebio de alguna manera pudieron haber desviado algo por esa idea, ¿no? Pero Sí. lo que entiendo es que no necesariamente fue así, porque la doctrina ha sido o viene es modificando. Es decir, antes de Constantino no era que todo estaba perfecto, como lo hemos venido estudiando, y ahí es donde está la equivocación que podemos tener por esa apreciación, porque es una apreciación que se maneja, digamos, desde muchos círculos cristianos, es decir, que Constantino fue el fracaso, ¿no? Fue el fracaso de la Iglesia, pero aunque me imagino que sí hubo varios errores, el punto es que antes tampoco estábamos perfectos, porque nuestra doctrina se fue perfeccionando, como nos viene explicando Joel. Este siempre es el error que podemos hacer cuando estudiamos la historia. Tratamos de hacerlo más sencillo para como tener una buena narrativa o para entenderlo más simplemente. Entonces buscamos un punto. Antes de este punto todo bien, después de este punto se fregó todas las cosas. No, eso no, así no es. Son momentos que ocurren de los cuales algunos males surgen, algunos bienes, porque la doctrina siguió avanzando. O sea, se desarrolló la doctrina de la Trinidad, se formuló, se entendió mejor, la cristología en estos siglos avanzó muchísimo en ciertas formas. Otras cosas pues quedaron peores, pero ciertas cosas mejoraron. Entonces el ámbito en general cambió, y es lo que dices, tiene mucha razón. Siempre están los problemas, siempre hay cosas que ocurren que pues tomaron mal la situación y la llevaron a algo peor. Siempre hay algo que ocurre que pues hicieron lo bueno en esa situación y mejoraron algo. Como la vida de una persona, o sea, no se reduce a un punto, son muchas cosas en la vida de una persona, buenas y malas, que ocurren. Entonces, recordemos que Eusebio nació y se formó en el largo periodo de paz antes de la persecución. Él nació en el 260. Del 260 hasta el 300, más o menos, o sea, 40 años, tuvieron un gran periodo de paz. Y ese es el periodo donde se formó Eusebio, antes de la gran persecución del 303 al 311. Él vivió en la gran persecución y la describe en su historia. Vio tumbar iglesias, vio quemadas copias de las escrituras, supo de pastores que huyeron a esconderse. Él no fue un pastor en ese momento. Dice que no quiere comentar sobre los que negaron la fe, ya que él vivió a través de ese momento y supo qué tan difícil fue. Él se hizo pastor después de la persecución, es cuando lo instalaron. Y vio al fin, o sea, vivió ese largo periodo de paz, luego la calamidad de la persecución y luego al fin la tolerancia, el avance de Constantino. Y cuando Constantino viene con tolerancia, pues él dice, esta es la bendición de Dios. ¿Y cómo describe ese momento? Lo usa citando salmos de regocijo, es decir, su idioma es tomado del Antiguo Testamento, del triunfo del pueblo de Dios. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Dios ha regresado nuestro cautiverio. La construcción de iglesias que siguió cuando el cristianismo ya se legalizó, él habla de eso como la construcción del templo de Israel, como si Salomón llegó y podemos construir la casa de Dios. ¿Y quién va a ser Salomón para él? Constantino. Y al fin, y entonces él miró el fin de la persecución muy con idioma del Antiguo Testamento, un fin del cautiverio, un regreso de Dios, una bendición para que vivamos en la tierra, y todo en lenguaje muy elevado. Y es como que el poder de Constantino, con el poder de Constantino, como que se vino el reino de Dios por fin, un triunfo para Eusebio. Y en ese momento
¿Sí hay una pregunta? Sí, hermano Joel. Teniendo en cuenta lo que el hermano nos está manifestando en relación a Eusebio y sus escritos y sus faltantes, por decirlo de alguna manera, y lo enredado de su pensamiento o lo poco, digamos, doctrinalmente seguro, la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna doctrina que Eusebio tratara en sus escritos y que Eusebio haya sido fundamental para su aclaración o para que después se debatiera y se aclarara en la historia de la iglesia? Es decir, hay algo que Eusebio manifestó que después, que fuera importante y después se tuviese que debatir y aclarar en algún momento de la historia, es decir, no, esto que dijo Eusebio definitivamente está mal y tenemos que aclararlo porque puede generar un problema. Que yo sepa, no lo hay. Claro, él habló sobre varias doctrinas que luego se debaten y cosas así. Él conocía a los premilenialistas, el kilianismo, ¿cómo se dice en español? Bueno, la palabra en griego para mil es kilias. Bueno, ni me acuerdo cómo pronunciarlo en español o en griego. En inglés se dice kiliasm. Arlington nos dice que es kiliastas. Kiliastas, gracias Arlington por estudiar eso, por estudiar tanto de Apocalipsis. Entonces habían premilenialistas y ellos no les llamaban premilenialistas, eran kiliastas, pero Eusebio no tenía paciencia con esa. Es una de las doctrinas de las cuales dice, por ejemplo, de Papías, que pues el hombre no era muy inteligente porque obviamente, ¿quién puede ser inteligente y creer esto del premilenialismo? Pues yo sí creo que la gente puede ser inteligente y creer el premilenialismo y ser kiliasta, pero es una de las doctrinas sobre la que él tocó, pero para que la influya mucho, no creo. Por otro lado, tengo que decir que no he leído todo lo que escribió Eusebio, no lo he estudiado a fondo, he leído su historia y he leído cosas acerca de él, así que quizás hay algo que yo no sé, pero nunca he oído que él haya tocado una doctrina así que por lo que él dijo se tuvo que arreglar o se tuvo que mirar con más cuidado. Hermano, vamos a terminar tranquilo, puede terminar Eusebio porque íbamos a ver los padres, los capadocios, pero resulta que es que el sonido no está muy bien hoy, tenemos complicaciones, entonces no vale la pena, estamos en el tiempo justo para terminar a Eusebio y más bien en 8 días terminamos hacemos los capadocios, que de pronto miramos los problemas de sonido y los arreglamos, porque ya me han escrito varios hermanos en relación a que se altera, se suba, se baja el sonido. Entonces, tranquilo, hermano, terminemos Eusebio con tranquilidad. Ok. Entonces, en ese momento de Constantino, tratando de entender por qué le alegró tanto a Eusebio y por qué le fascinó tanto el emperador, recordemos que el cristianismo empezó como una secta de los judíos, ¿sí? La gente no lo distinguía de los judíos. Pero ahora esta secta, que pues ni siquiera tenía su identidad aparte en el mundo, en los ojos de los de afuera que los miraban, ahora ha llegado esta secta que todo el mundo despreció y persiguió, se ha vuelto la religión que gozaba de la buena voluntad del hombre más poderoso del mundo, el emperador romano, y no cualquier emperador, sino el gran conquistador Constantino, que había conquistado a todos sus enemigos y se había apoderado del mundo. Bueno, lo seguía haciendo, todavía no había hecho todo, pero era un gran conquistador militar. Y esto, dijo Eusebio, pues es la bendición de Dios. Hay que dar gracias, hay que apoyar, hay que disfrutar. Aquí está el ungido del Señor. Y es un tema todavía vigente. ¿Cuál es la relación del cristianismo a los gobiernos del mundo? ¿Cuál es la relación de la iglesia al gobierno bajo el cual está? Ese sentido apocalíptico, que el gobierno es una bestia
que va en contra de Dios, que tenían los cristianos bajo el Imperio Romano cuando los perseguía y no eran legales, pues se puede desvanecer, ¿verdad? Ya piensan en el gobierno, pues quizás el gobierno ahora está del lado de Dios y ya no es una bestia. Eso es reemplazado en Eusebio por una visión de la iglesia situada bajo el benevolente poder del ungido de Dios, como en el Antiguo Testamento, pero ahora global, para apoyar la misión cristiana. Y él es el momento culminante para él de la evangelización mundial. Ahora van todos a darse cuenta que esta es la verdadera de religión, porque hemos llegado hasta que el emperador se dé cuenta de la verdad, ¿sí? Un triunfalismo. Y se nota esto en sus crónicas. Es como el avance del reino ha llegado al nivel del gobierno y ahora no puede dar marcha atrás. Se va a cristianizar el mundo. Esto no es tan dominante en el occidente latino, ¿sí? Lo es en el mundo grecoparlante, pero en el occidente, como vamos a ver con Ambrosio de Milán, van a resistir, la iglesia va a resistir al emperador a veces, pero eso no se hace en el oriente, el emperador está como sobre ellos. Luego los países de Europa están en la situación de ponerse bajo el obispo de Roma, no bajo un emperador, sino bajo un pastor, un obispo, el papa. Entonces él deja esa pregunta: ¿cuál es la relación de los cristianos a nuestros presentes gobiernos? ¿Los conquistamos? ¿Los dominamos? ¿Los influimos de alguna forma o los ignoramos? Esas son las posiciones, yo creo que todavía quedan, y nos deja esa pregunta Eusebio. Lamentamos un poco y pedimos disculpas por los problemas de sonido que tuvimos en esta noche, pero esperamos mejorar para el próximo lunes. Vamos a ver el próximo lunes los capadocios, ¿verdad, Joel? Sí, los 3 padres capadocios. Listo, entonces hermanos, ya saben, amigos, próximo lunes, 8 de la noche, los 3 padres capadocios. También les recuerdo, el miércoles 6 p.m., Mujeres conforme al corazón de Dios. El jueves, orad sin cesar. El domingo, desde las 10 de la mañana estamos transmitiendo la escuela dominical del culto para aquellas personas que no puedan asistir a la iglesia por cuestión de enfermedad o por cuestión de estar en otra ciudad. Les animamos a seguir en la sintonía. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo lunes.